¿Qué tal si oramos un momento más para introducir a la palabra? Y le decimos, Padre Precioso, yo te doy gracias porque hoy es un día especial, Señor. Un día en que podemos disfrutar de tu amor, de tu paz, de tu gracia infinita, Padre. Pues le ha placido, Señor, el mostrarnos de tu paz, de tu gracia, y el disfrutar esta mañana de la grandeza de tu amor y de tu misericordia. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret, que con tu Espíritu Santo nos ministres esta palabra en esta mañana, nos desafíe, Señor, y nos permita el poder permanecer firmes en ti, sabiendo que en ti hay vida, en ti hay sanidad, en ti hay renovación, en ti se multiplican nuestras fuerzas, Padre. Y gracias porque al escuchar tu palabra, al anunciar tu nombre, al proclamar tus verdades, Señor, yo sé que tú añades gracia, paz, sabiduría, sanidad y bendición a tus hijas y a tus hijos. Venimos necesitados de ti, Padre. Háblanos, porque queremos seguir escuchando de ti con todo nuestro corazón. Mientras te escuchamos, Señor, queremos honrarte. Pero también te pido que mientras predicamos tu palabra, tú extiendas tu mano de poder para hacer señales, prodigios y señales en medio de tu pueblo, Señor. Y que tu nombre sea glorificado en medio de todas las cosas, Señor. Muchas gracias. Lo recibimos de ti, Padre, honrando tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Qué bueno es estar con el Señor, amén, y poder bendecir el nombre precioso de nuestro Dios en medio de todas las cosas. Y sobre todo el poder entender que tenemos un Dios precioso, un Dios que nos ama, que nos sostiene y que nos da las fuerzas para seguir adelante. Amén. Los domingos, bueno, entre semana hemos venido compartiendo un tema bien interesante, ¿no? Y el Señor me insiste cada vez más y más a que irse al pueblo, a que dependa de Él, a que se aferre a su mano, porque los días son difíciles y pues todo está en las manos del Señor y en Él esperamos, amén. Pero los domingos también yo le he venido compartiendo el depender de Dios. Y justamente los últimos 2 domingos en las enseñanzas les he venido compartiendo en relación allá a Primera de Reyes capítulo 4. Y me he detenido un poco hablando de la viuda, donde Dios hizo un milagro y les dije cuando empezamos este tema que el capítulo 4 de Segunda Reyes habla de 2 testimonios de 2 personas, 2 mujeres. Y una de ellas se acerca con una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? De saldar una deuda que tenía pendiente. Y que a causa de esa deuda le iban a ser quitados sus hijos. Creo que eran 2. Recurre a quien puede ayudarle. ¿Y a través de quién puede ayudarle? En este caso, en ese tiempo estaban los profetas, Eliseo. Y ella va con su necesidad. Y él le dice, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Sí? ¿Yo qué puedo hacer? Y él le dice, ¿qué tienes en casa? Esa pregunta, esa inquietud, o cada vez que usted vaya a pedirle al Señor en relación a una situación económica, Él siempre te va a decir, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes? Cuando se acerca Moisés y Dios le dice, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Para él era simplemente una vara, pero para Dios era autoridad. Y me gusta cuando hablo en el capítulo 3 de Éxodo de Moisés, cuando tiene ese encuentro con Dios. Moisés siempre confió en su vara antes de tener ese encuentro con Jesús. Era pastor, aprendió a ser pastor, después de que estuvo en el palacio del rey por 40 años. Después aprendió a cuidar ovejas. Y pues como cuidador de ovejas tenía su vara, su cayado. Y siempre yo creo que se apoyaba en ese cayado. Y cuando yo leo ese pasaje me gusta interpretarlo de varias formas. Porque es como si le dijera, usted no se ha dado cuenta de lo que tienes en la mano. Ni siquiera lo que son tus manos. Porque él le dice, tira esa vara a la tierra. A ver qué pasa. ¿Usted se acuerda de lo que pasó? Se convirtió en una serpiente. Y después que inclusive él le dice, tu mano, métala aquí. ¿Qué hay en tu corazón?
Bueno, sale pudrición porque dice que salió leprosa la mano, llena de llagas. Y vuelve y métala. Dios, para demostrarle el poder, para que él se convenciera lo que había en él. Yo a veces me pregunto, yo no sé qué va a tener que hacer Dios con nosotros para que creamos y utilicemos las cosas que Dios nos ha dado. Cuando permitimos la envidia en nuestro corazón, es simplemente porque nosotros no hemos aprendido a descubrir lo que nosotros tenemos. Y la Biblia nos enseña que nosotros no tenemos necesidad de envidiarle nada a nadie, porque en el Señor estamos completos. Vosotros estáis completos, dice la palabra, sin que os falte cosa alguna. Y a veces eso es lo que muchas veces nosotros no alcanzamos a comprender. Siempre caminamos y andamos como si nos faltara algo. Inclusive los recursos espirituales que tenemos, muchos, y a veces digo el 99.9%, no lo ha puesto en práctica. Y lo que han hecho, lo han hecho por esfuerzo, mas no porque han permitido que Dios camine con ustedes. Que Dios les ayude. Y yo recuerdo, creo que los 8 días lo hacía. Les recuerdo hace muchos años, aquí en la iglesia Sinaí, por allá por los años 86, como el Señor, a través de una éxtasis, a través de una joven, una persona que estaba aquí en la iglesia, hoy es una persona adulta, le mostró el camino de la iglesia y habíamos recorrido 2 metros y el Señor le decía en esa visión que esos 2 metros que hemos recorrido durante tal vez unos 8 años que llevaba la iglesia, 8 o 10 años, creo, lo han recorrido por esfuerzo, más no porque habían permitido que Dios les ayudara. Por ahí debe estar el testimonio de esa época. Y él le pone a recorrer ese camino muy difícil hasta que ella dice, ayúdame. Y la respuesta del Señor a través de esa éxtasis que le dio, la experiencia que le permitió vivir a esta hermana, él dijo, eso es lo que yo espero en mi pueblo, que me pida y me permita ayudarles. Y cuando ella dijo, ayúdame, pasó al otro lado. A veces nosotros hemos estado luchando en nuestras propias fuerzas y no hemos recorrido. Usted sabe qué hubiera pasado, ya yendo al capítulo 3, no voy a leerlo, lo leímos sobre 8 días, ahora quiero leer otro pasaje. Esta mujer, normalmente no se nombran, son muy poquitas el nombre de las mujeres que quedaron ahí escritas. Ni esta mujer que es viuda, que el esposo era un profeta, un siervo de Eliseo, no se menciona, pero sí fue instruida por parte del esposo cómo recurrir cuando hubiera necesidades. ¿A quién recurrir? Y ella recurre en medio de la necesidad, en lugar de quejarse, de lamentarse por la situación, vio que había un recurso espiritual que podía utilizar, que era correr a quien podía interceder por ella delante del Señor, al menos hacerlo en esos momentos, y decirle, ayúdame. Se van a llevar como esclavos a mis 2 hijos por una cuenta que estoy debiendo. Alguien que no tuviera conocimiento de Dios tal vez se lamenta o a lo mejor piensa en cosas extremas, como muchas veces pensamos que con acabar la vida solucionamos todo, con decir ya basta Dios, estoy cansado de esta situación, mejor llévame a su presencia, en lugar de decirle Señor, mientras esté vida tiene que haber una salida, tiene que haber un camino. Amén. Esto es lo que nos enseña este primer pasaje. Y hemos visto cómo ella, a través de esa situación, de lo que tenía en casa, porque lo que le dice Eliseo, es que tienes en casa, yo no tengo sino un poquito de aceite, una jarra de aceite. Y él le dijo, eso es suficiente. No son cantidades de cosas las que nosotros necesitamos, sino desarrollar una fe que lo que tenemos en las manos de Dios puede ser multiplicado. Esa es una verdad. Y lo más precioso, dice la palabra que nosotros tenemos, es la fe en Dios. Es un tesoro. Vuestra fe, dice el apóstol Pedro, más preciosa que el oro y la plata. Valórela, utilízala. Haga locuras con ella, guiados por el Señor. Sueñe.
Y no se enfrasque solamente en una situación diciendo, bueno, aquí ya se acabó todo, aquí ya, bueno, se acabó mi vida. Lástima que no la aproveché más. Yo pienso que hasta el último suspiro de nuestra vida tenemos que disfrutar la vida. Amén. Hay problemas, cosas en los problemas, gozados en la tribulación, dice Pablo. Y esa mujer sabe a qué recurrir y recibe el milagro. Y no solamente pagó las deudas que tenía, que no la dejaba, que la tenía prisionera, lo voy a decir así, sino que dice, la última orden que le da el profeta es que ve y vende, voy a leer el versículo 7 de 2 de Reyes capítulo 4. Vino ya luego y le dijo, y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y pagas a tus acreedores. Y tú y tus hijos vivís de lo que quede. Fue tanto lo que produjo ese negocito del aceite, digo yo, o negociote del aceite, que no solamente le alcanzó para salir a flote, sino para tener en abundancia, porque así es Dios. Cuando bendice, bendice de una manera sobrenatural. Amén. Esa es la bendición que tenemos al Señor. Luego viene otro pasaje que es el que quiero compartir hoy, que es el de la Sumanita. Tampoco es el nombre de ella. Era una mujer de un lugar que se llama Sumanita. Y ella no viene con una necesidad. O tal vez la necesidad que tiene ella no es la necesidad de que le resuelva un problema económico ni un problema quizás de salud. No se descubre así fácilmente qué era la necesidad de esta mujer, pero era una mujer entendida, que conocía cómo podía salir adelante y sobre todo, creo, y hago la diferencia de ese tiempo, la presencia de Dios se movía a través de hombres ungidos como Eliseo, y habían momentos y lugares especiales. Hoy, caso contrario, voy a decirlo así, tenemos la bendición de ser habitación del Espíritu Santo, amén. De que donde quiera que vayamos nosotros, el Espíritu de Dios está con nosotros y que nos permite el poder disfrutar de esa presencia de Dios. Y eso es bonito. No lo dejamos aquí cuando terminamos la reunión, ni siquiera cuando usted termina de orar, que en la mañana, ni el devocional que hacemos, sino que es un compañerismo constante que podemos disfrutar de esa presencia de Dios. Pero esta mujer se da cuenta que hay un hombre un hombre de Dios que constantemente pasa por el lugar de él. Voy a leer a partir del versículo 8. Segunda de Reyes capítulo 4, versículo 8. Estos son los diferentes, como una radiografía de lo que hace Eliseo. Segunda Reyes capítulo 4, versículo 8. Dice, aconteció también en aquellos días que pasaba Eliseo por Sumen, por eso dice Sumanita, por Sumen. Y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Versículo 9. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Versículo 12, entonces dijo a Gehazi, su criado, llámala a Sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo él entonces a Gehazi, dile, he aquí tú has estado solícita con nosotros, con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo, o no tengo necesidad. Y él le dijo, ¿qué pues quieres que haga? ¿Qué quieres pues
que hagamos por ella? Y Gehazi respondió, aquí que ella no tiene un hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo, el año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concebió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo en que Eliseo había dicho. Voy a leer hasta ahí. Ahora, es interesante. Solamente cuando uno mira el relato de este pasaje se da cuenta de que había una necesidad escondida en esta mujer. La necesidad de un hijo. Y es bien descriptivo el pasaje, porque inclusive cuando la llama Eliseo, él dice, ¿qué quieres que haga? ¿Quiere que hables al rey? El rey no podía solucionarle su problema. ¿El capitán del ejército? No. Y no, se quedó ahí. Pero hay cosas que hace esta mujer que creo que son unos pasos bien interesantes que nos enseña a nosotros cómo tocar el corazón de Dios, cómo mover la mano de Dios. Bueno, sí, la oración, obvio sí, ella siempre va a mover la mano de Dios. El ayuno, bueno, sí, también, gloria a Dios por lo que el tiempo que podemos dedicar cuando nuestro cuerpo responde para los tiempos de ayuno. Hay tiempos de buscar de Dios, por eso dice Isaías, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Pero es importante, ¿cómo me puedo acercar a Dios? Y ella comienza a observar. Algo que yo admiro de las mujeres es que son muy observadoras. Los hombres también observamos, pero a veces nos detenemos en cosas que no debemos detenernos. Esa es la verdad. Amén. Aunque la mujer también tiene una mirada escaneadora que, santo y Señor mío, ¿no? Mira de arriba abajo y ya sacó una conclusión. Pero es algo que Dios le ha dado tan precioso que cuando lo toma, el enemigo destruye. Pero cuando está en las manos de Dios, es una bendición. Por eso el diablo ataca tanto a la mujer. Cuando estamos escribiendo los devocionales y parte del ministerio que teníamos que era tan precioso que queríamos los devocionales, que fue el preámbulo de todo lo que estamos haciendo ahora. Durante 14, 16 años estuvimos escribiendo todos esos devocionales. Y algo que el Señor siempre me decía, inclusive debo tener en el computador algún escrito, de la pelea desde el huerto, desde la creación de Satanás con la mujer. Es la guerra. Y yo digo, cada vez que yo leo ese pasaje, y yo sé que cuando lo predico hay personas que dicen, yo no estoy de acuerdo con eso, pero es lo que dice la palabra. Hay una batalla. Inclusive en Apocalipsis capítulo 12 aparece esa batalla del enemigo tratando de destruir a la mujer. Y siempre hay una batalla con ella. No es que los hombres no tengamos esa batalla, obvio, pero las estrategias son diferentes. Es más, muchas veces el hombre, no quiero echarle la culpa a las mujeres, no se van a sentir en ese sentido, mis hermanas, y quiero, antes de decir esto, aclararles, ¿no? Pero normalmente la caída de los hombres son las mujeres. Sí, es la verdad, normalmente. Hay que reconocerlo y es la verdad. Amén. 99.9. Pero es una verdad, Pero las mujeres, si ustedes miran cuando en el capítulo 3 de Génesis, cuando hay esa batalla, la peor parte, igual, ¿a quién le habló el enemigo? No era que la mujer estuviera desocupada, como en algunos mensajes dicen, ¿no? Por estar no haciendo nada, paseándose por el huerto, escuchó una voz. No era así. Porque ambos estaban cumpliendo una función. Ella era, en ese caso ahí específicamente dentro de la creación de ella, como Dios la hizo, era la ayuda idónea. Porque ese fue el llamado, ese fue la necesidad que vio Dios en el corazón del hombre. Él necesita una ayuda idónea.
Y la creó con esas capacidades. Yo no sé si fue que el hombre no alcanzó a descubrir todo lo que tenía y sacó de él algo que se le hiciera más visible y que le ayudara en las decisiones y determinaciones que tenía. Es interesante, inclusive cuando estoy hablando de la familia, las 5 características que menciona ahí en el capítulo 2 de Génesis, las 5 características que un hombre debe tener antes de casarse. Un día esto lo voy a compartir en un espacio, porque es bien bonito, porque hay unos pasos bien interesantes que tiene que tener el hombre antes de tomar esa decisión. Pero fue una mujer y fue creada la mujer porque eso no se apagó, no se quitó, está guardado y es una herencia que tiene de parte de Dios que está ahí, pero que muchas veces al no saberlo utilizar, el enemigo los toma para destruir. Todo este movimiento que hay en este tiempo es utilizando el enemigo a la misma mujer para destruir la familia, que al fin y al cabo es el propósito con el cual Dios creó al hombre y a la mujer, la familia. Y todos estos movimientos es siempre destruir la familia, que es la base de la sociedad. Y fácilmente comienzan a crear en la misma capacidad que tiene la mujer. Yo no sé por qué estoy hablando de las mujeres. La capacidad para hacer cosas. Mire, donde hay guerra de mujeres, escóndase el que pueda. Pero donde las mujeres se unen, produce un impacto muy fuerte y hacen temblar al enemigo. Esa es una verdad. Y ustedes se dan cuenta que es difícil unir a las mujeres. Es complicado. Reunirlas son las que más asisten a las iglesias. Pero unirlas en un propósito, mantenerlas unidas, reunirlas se puede, pero unirlas en un propósito, ay Dios, porque cada una tiene una opinión diferente. Y recoger toda esa cantidad de opiniones y unirlas para alcanzar algo, ay, solamente con la gracia de Dios se puede lograr. Pero cuando unas mujeres se ponen de acuerdo en algo, pobrecito el diablo, hace temblar el infierno. Porque es una guerra que usted la ve desde Génesis. Y muchas de las enseñanzas que hay en la Biblia justamente fue cómo Dios trabajó a través de estas mujeres. Ana, por ejemplo, en 1 Samuel, una mujer que para despertarla, y a mí nunca se me olvidó un mensaje que compartí con usted, que a toda mujer Dios le coloca una penina para que se pellizque, digo yo, para que despierte. Y esa mujer le sacó llanto a la pobre Ana, porque ella sí le daba hijos al esposo, al Cana, Penina, y ella no. Ella no. Cada vez que subían a Jerusalén era un martirio. En lugar de ir a adorar a Dios, pues, me imagino que era un martirio de la otra, de la guerra que le hacía. Pero esa guerra la condujo a mover la mano de Dios. Yo me hago una pregunta, ¿será que Dios tiene que poner algo que nos haga despertar para que aprendamos a utilizar los recursos espirituales que Dios nos ha dado? A veces decimos, ¿qué sufrimiento me tocó a mí? Hay algo que no has comprendido a lo mejor. Algo que Dios quiere tocar en ti para que pongas en uso todas las cosas que Dios ya colocó dentro de ti. No las busque, búscalas dentro de ti, no las busque afuera. Porque normalmente lo que hacemos es buscar sitios donde me bendicen. Usted es bendición, hermana, hermano. Tú eres bendición. Eso dice la palabra. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué estoy como estoy? Bueno, porque se necesita un despertar de algo más. Esta mujer, la tsunamita, aunque no le faltaba nada, aparentemente, económicamente dice que era una mujer importante, pero muy observadora. Y eso es lo que Dios necesita de hombres y mujeres que observen, que no salgan de la monotonía de todos los días, de la rutina de todos los días, hacia algo diferente que Dios quiere hacer contigo. Bueno, yo voy a trabajar hasta aquí con el mínimo, hasta que me llegue la pensioncita. Y cuando me llegue la pensioncita voy a ver qué hago. Pensioncita le decimos todavía, ¿no? ¿Sí? Si alcanzamos a la pensión.
y está ahí toda una... Y las que no, bueno, por ahí el gobierno de pronto saca una ley y tiene misericordia de nosotras, y bueno, como nos acomodamos. Pero ¿saben qué, mi hermano, mi hermana? Dios es especialista en movernos los nidos. Y nos desacomoda. Y escuchamos que están echando gente de la empresa. Y como que ahí sí nos acordamos que tenemos que orar a Dios y para que no nos haga entrar en quiebra, no nos haga... no vayan a sacar de la empresa, porque mejor dicho, si, ¿qué tal que yo quede sin trabajo? ¿Qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer de mi familia? ¿Qué voy a hacer? Ahí se da cuenta usted que no está dependiendo de Dios, sino de el lugar del trabajo. ¿Sí? Y eso es una verdad. Y a veces Dios da un decreto que la echen. ¿Y qué voy a hacer? A ver, no es problema suyo. ¿Sabe quién es el problema? ¿Sabe quién es el problema? De Dios. Si tiene una dependencia de Dios. Y si no, vas a tener que buscar a Dios. Esta mujer se da cuenta en el pasaje que hemos leído que Eliseo pasaba normalmente por Sumén. Era un recorrido que él hacía de vez en cuando. Y en uno de esos recorridos que hacía Eliseo, ella se dio cuenta de la oportunidad de invitarlo a almorzar, a comer. Era una mujer con una vista aguda. No era una interesada, porque hay muchas interesadas, ¿no? No es eso. Ella se da cuenta que al acercarse a esta persona, que a través del cual se movía el poder de Dios, podía alcanzar algo que necesitaba y que no manifestaba. ¿Tenía necesidad de que él fuera a la casa? Parece que tenía todo, ¿no? Tenía un esposo, parece que tenía buenos terrenos, porque más adelante aparece él haciendo cultivos con el hijo. Tenía estabilidad económica, tenía un esposo que parece que, pues lo que ella dijera estaba bien. ¿Sí? De esos esposos que la mujer le dice, ¿hacemos tal cosa? Tú verás, hágalo. ¿Sí? Pudiéramos hablar de un hogar estable, por lo que alcanza el pasaje a dejar relucir. Pero hay gente que dice, oiga, es bonito un hogar así, ¿cierto? Que mi esposo me dé todo, que tengamos lo necesario, que no nos tengamos asalto de nada, pero ¿sabe qué? A la final llegó, es una vida aburrida. Porque la vida se vive cuando hay problemas. Así lo considero yo. Cuando nos sacuden. Cuando de pronto va el médico y le dice, te quedan 2 meses. ¿Qué vas a hacer? ¿Ah? ¿Se acuerda de vivir? ¿Sí? Cuando te dan le sacan tarjeta roja. Ay, sí. ¿Y por qué no aproveché más el tiempo con mis hijos, con mi familia, con mi hermano, con mi hermana? Y comenzamos a lamentarnos. Como decían tiempo, estaba recordando con mi hermana Telvina, le decía, a veces somos como cuando hace tiempo la selección de Colombia jugaba y el locutor decía, ya no hay tiempo de llorar. ¿Sí? Sí. Es una verdad, es una verdad. Pero esta mujer es entendida, sabe que hay algo más. Y sabe que al acercarse a Eliseo, ella de pronto, hay un de pronto ahí, puede alcanzar algo más. O tal vez un agradecimiento al ver a este varón de Dios, que como menciona la palabra, el poder acercarse y lo invita primero, es una forma de cautividad, no para atrapar quizás con malos términos al profeta, sino para manifestar, yo no sé si la palabra sería caridad o misericordia o bendecir a las personas, porque sabía que ahí se manifestaba. Y algo que le dice al esposo, este hombre que pasa y que de vez en cuando viene a comer, parece que cada vez que pasaba, eso es un relato, no puede ser de solo una ocasión, sino de varios años quizás o varios meses, donde pasaba Eliseo, y ella le dice al esposo, me gusta algo a observar en el pasaje, es que ella siempre tiene un compartir con el esposo, no hace las cosas aparte de él. Ella dice, este que viene a comer a la casa es un hombre de Dios.
algo de lo que hacía Eliseo dio testimonio a esta mujer que era un hombre de Dios. Hagamos, en otra versión de la Biblia dice, en la parte alta de la casa, una habitación para él. Y pongámosle 4 cosas. ¿Sí? 4 cosas. Versículo 10. Voy a leer el versículo 9. Y ella dijo, Segunda de Reyes 4:9 dice, y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo, una mujer entendida, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego, y le está hablando el esposo, que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí una cama, una mesa, una silla, un candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede allí. Ya no quería solamente invitarlo a una comida, sino que se hospedara. Era una mujer que sabía dónde encontrar la bendición. Y es bien interesante porque voy a llamarlo que esto es figura de lo que todo hogar necesita, no llevarse al pastor para la casa, yo no voy a ir. Sí, les visito. ¿Sí? No me van a hacer aposento en cada lugar porque no es eso, no. Pero sí es, gracias, pero sí es algo, la persona entendida lo que pueden encontrar en Dios, hay cosas que necesita. Ahora de pronto no vamos a invitar a una persona que habite allí porque es el varón de Dios, que han cometido muchos errores y se han aprovechado mucho en esto y han tergiversado muchas cosas. Y después dicen que ¿por qué? Porque simplemente no fueron entendidos de acuerdo a los principios espirituales. Pero sí hay cosas que necesitamos en la casa. Y estas 4 cosas o 5 cosas que se mencionan aquí son las importantes para recibir la bendición de Dios en tu casa. Y miren lo interesante que está diciendo. Un pequeño aposento. En otra versión dice una pequeña habitación, una habitación. La habitación generalmente es un lugar. Hace tiempo atrás salió esa película, el cuarto de guerra es. Y muchas apartaron un lugar ahí, el cuartico de guerra, ¿no? Yo creo que ahora está vacío. ¿Sí? Fue un boom de un momento, pero sería bueno recobrar cosas, porque justamente esto es lo que está diciendo. Y esto no solo para las mujeres, aunque no, por eso les decía, no sé por qué estoy hablando de tanto a las mujeres, pero es un pasaje para que los entendidos en Dios, los que reconocen una necesidad y no solamente se quedan reconociendo una necesidad, sino que ven la forma de cómo alcanzar eso aunque les parezca imposible. Entonces ella dijo, vamos a hacer una habitación. Si lo trasladáramos al tiempo de ahora, es decir, voy a apartar un lugar. Hace algún tiempo fuimos con mi esposa a Villavicencio a visitar a un hermano. Él fue haciendo una empresa en un frigorífico. Y él tenía una oficina pequeña, pero en la parte de la oficina había una columna que quedaba como una entrada como de, creo que de 1 metro por 1 metro más o menos. Y él hizo encerrar ese metro por 1 metro y ahí en un vidrio bien bonito hizo un altar ahí, mantenía 24/7 música ahí y él cuando tenía problemas que no sabía cómo solucionarlo, él dice yo me entro ahí a la presencia de Dios y eso fue antes inclusive de salir de esa película y ahí me meto, dice y a veces me he tenido que estar 24 horas hasta que he recibido una respuesta de Dios, pero ahí en la oficina, en el lado de oficina, él tenía ese lugar. Siempre uno entraba a la oficina y escuchaba música instrumental suave, muy suave, cristiana. Y dice, y uno se acercaba y uno percibía la presencia de Dios en ese lugar. No permitía que nadie entrara ahí, a no ser que él lo invitara, que era una persona que realmente fuera un hombre de Dios, una mujer de Dios. Dice, ahí es donde derramo mis lágrimas. Ahí es donde he recibido respuestas, diseños y lo que tengo que hacer. Y él mantenía ese lugar. Era bien bonito, no tenía imágenes, no tenía nada, lo único que había era una Biblia y un equipo de sonido pequeño. Y dice, ese equipo no se apaga ni de día ni de noche. Así cuando me vaya a la oficina queda prendido ahí.
Y dijo, he acabado como unos 2 equipos porque las 24 horas sonando ahí música suave. Pero pues no aguantan tanto los equipos por tanto tiempo, dice. Pero ese es el lugar donde tengo un encuentro con Dios. Una habitación. La pregunta que yo me hago, ¿tienes ese lugar? ¿Dónde tienes el momento donde te apartas para Dios? No es que, bueno, a no sé que podamos tener un buen tiempo, si puede las 24 horas, qué bueno fuera. Pero así sean 5 minutos que usted puede entrar ahí. Puede ser el baño. Dios no se asusta ahí. ¿Sí? Ay, yo sé que hay gente que no, trabajan en empresas y no pueden decir, hágame aquí un cuartico que necesito, porque bueno, no lo van a entender. A veces vienen apartamentos tan pequeños y en casas tan pequeñas que yo digo, los perros no pueden batir la cola para lado y lado, sino arriba y abajo, porque se estrellan, ¿no? Son tan pequeños, tan angostos. Pero sí pueden apartar un lugar, un encuentro con Dios todos los días, una habitación. La habitación del Señor es en nuestro corazón, obvio, partimos de ella porque es lo que dice en este tiempo. Pero sí tener un tiempo de encuentro con Dios que usted pueda, voy a desconectar de todo. Ahí no entra el celular, entra la Biblia nomás. Ahí no hay interrupción. Y ahí sabe que cuando yo estoy ahí nadie me puede interrumpir, punto. Y el tiempo que usted pueda, que usted disponga, pero que sea tú y Dios. Y esta mujer sabía que necesitaba donde se invocara el nombre del Señor en ese lugar. Una habitación. Y lo segundo, está pidiendo dirección al esposo. Y tal, algunos dirán, pero bueno, es que mi esposo, ay Dios, bendícelo Señor, o no lo tengo. Bueno, pero Isaías 54 decimos que hay otro esposo. Él es tu esposo. Amén. Acuda a Él. La Biblia dice que la iglesia es la novia del Señor. Amén. Podemos acercarnos a Él. Y nosotros los hombres. Bueno, hay una figura bien interesante. Acude a tu padre entonces. Si tiene problemas con imágenes. Señor, necesito un lugar. Y quiero tener un lugar. Primeramente aquí mi corazón. Para tener un encuentro contigo. Si tiene la oportunidad, vaya al campo, vaya a un parque. Y complete ese tiempo con Dios. Esta mujer necesitaba, y le dice, esposo, necesito que hacer una habitación, un aposento con paredes, y pongamos allí, sigo leyendo el versículo 10 de 2 Reyes 4, pongamos allí cama, pongamos allí mesa, silla y candelero, con un propósito. No cuando usted y yo peleemos, yo me voy para allá y usted se queda acá. ¿Sí? Sino, dice, para que cuando él viniere, Eliseo en este caso, a nosotros se quede allí. Una habitación. Ahora, cada uno de estos sitios tiene un significado bien especial, que es lo que quiero compartir. Uno, le estaba hablando de un lugar donde usted puede tener un encuentro con el Señor. A veces decimos la iglesia, pero sí es bonito y a veces tenemos los momentos y la idea de reunirnos y si somos tizones, como tizones que estamos a punto de apagarnos al reunirnos, pues se enciende la llama y nos vamos ardiendo para Dios. Hay un libro que justamente habla así, ¿no? Ardiendo para Dios. Y es interesante. Y la Biblia dice, no dejando de congregarnos. Bueno, algunos miramos por la ventana, uy, como que va a llover y con esta tos que tengo yo creo que me va a hacer daño. No vayas a salir porque te vas a enfermar, por favor. Ya dijiste que si salía te enfermaba, quédate en camita, punto. Uno establece también las cosas. Pero bueno, igual hay que cuidarnos. Y conforme a tu fe, así va a ser hecho. No, si me voy para la iglesia esta semana no me alcanza para los buses. No vaya a ir porque no te va a alcanzar. ¿Sí? Usted establece las cosas. Amén. Y eso es entendido. Pero hay un lugar. Pero hay cosas que son necesarias allí, cama. ¿De qué me habla la cama? Me habla de reposo. Descanso. El descanso realmente lo tenemos en Dios. Estos días han estado, no quiero hacerle propaganda a ninguna empresa, pero están saliendo pasajes baratos para San Andrés, islas, y váyanse.
pasajes bien económicos, y me voy de descanso, ella no va a descansar. Llega más cansado, quemado por el sol y qué sé yo, con muchas necesidades y más si pidió crédito a trabajar para pagar y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Repose. Así sea el lecho que donde descansa todas las noches. Mientras su esposo, si está ahí o si está sola o si está solo, medite en Dios ahí en ese lugar. Suelte las preocupaciones. Realmente tenga un tiempo de calidad de descanso en el Señor. Si quiere que Dios te hable, no te quedes viendo la última película de terror que está saliendo a las 11 de la noche porque vas a soñar con demonios. Téngalo por seguro. ¿Sí? Vas a soñar que te están jalando los pies. ¿Qué esperas? Si fue lo último que vio y el alma quedó cargada con eso. Más bien un tiempo de adoración ahí. Un tiempo de adoración. Una buena enseñanza de la palabra. O una oración. De entregándole al Señor todo lo que hizo durante el día y las cosas que no alcanza a hacer en ese día. Dígale, Señor, yo no quiero que esta noche mi alma esté cansada, ni mi cuerpo, Señor, ni menos mi espíritu, Señor, que más bien yo repose en ti. Me desconecto, Señor. Desconéctate. Apague el celular si es necesario. ¿Y qué tal que me llamen? Te van a llamar al otro día, no se preocupe. De todas maneras, ahí va a estar la noticia. ¿Sí? Pero descanse. La cama es una figura de descanso, de reposo. Y en esa habitación ella quería que estuviera ahí para que hubiera reposo. ¿Reposa realmente? O dice como el Salmo 2.4, creo que es, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. La cama se hizo para reposar, pero más para reposar en los brazos del Señor. Amén. Es lindo. O aparte un lugar donde pueda descansar. La segunda cosa que dice ahí es mesa. ¿Qué se hace en la mesa? Se sirven los alimentos. Me habla de comunión. Se habla cuando se da la Santa Cena de la mesa del Señor. ¿Cuál es la mesa del Señor? Cuando yo me puedo tener esa comunión, esa intimidad con Dios, hablar con Él. Venga, ven Señor, comamos juntos. Apocalipsis 3:20 creo que nos da una claridad de lo que dice. Aquí estoy yo a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, voy a entrar con Él, voy a cenar con Él y Él conmigo. La cena habla de comunión. No la Santa Cena como lo hacemos aquí los primeros domingos, sí es parte de esa comunión, pero es la cena diaria que usted necesita tener con el Señor. No son los alimentos, sino es el meditar en Él, el comer de la palabra de Él, el ser saciados con Él, el decirle, Señor, yo te quiero hablar por un momento, pero necesito respuestas también. Y no cortes la oración cuando tú termines de hablar, déjela abierta. Señor, sigo atento, le digo al menos al Señor, de lo que tú me quieras hablar, tocante a lo que yo te he expresado. Si lo quieres hacer ahora, está bien, Señor. Pero durante el transcurso del día, durante el transcurso de la noche, mientras estoy descansando, como dice el Salmo 17, aún en la noche habla mi conciencia. El Salmo 16 también lo expresa. El Salmo 17 habla de la visitación de Dios que viene a examinar lo que hay en el corazón. El Salmo es precioso, me gusta leerlo mucho en la Nueva Traducción Viviente o Biblia en lenguaje actual, porque da la expresión de la visitación de Dios en la noche. Cuando usted está dormido no tienes argumentos. Viene Dios, te ve tal cual es. Esa mesa es importante, que es la comunión de Dios. Ahí en ese apartarnos para Dios. El hacer silencios en los momentos que estamos orando. El decirle, Señor, como le dijo Samuel, habla Dios porque tu siervo escucha. Y estar esperando una respuesta de Dios. Yo digo, ¿cuántas veces habremos dejado al Señor con la palabra en la boca y nosotros en las ocupaciones y en toda la cantidad de trabajo que nos toca hacer, no hay tiempo para escuchar la voz de Dios? No lo tenemos. Haga pausas, silencios. A veces el silencio nos aterra. Pero cuando aprendemos en la quietud, escuchar esa voz de Dios que me está hablando en la mesa, voy a la palabra, medito en la palabra,
Hablo con Dios a través de la oración inclusive y me comienzo a fortalecerme. Son lugares que necesitamos y más en este tiempo donde estamos tan agitados, donde el tiempo no nos alcanza, donde hay fatiga, donde hay cansancio, donde no hay tiempo, no tengo tiempo. Redimir el tiempo, habla la palabra. Que haya una habitación, que haya allí una cama donde haya reposo, que haya una mesa donde tú puedas sentarse ahí en la mesa con el Señor. Como dice el Salmo 23, Él prepara mesa delante de mí en presencia de mis adversarios, de mis enemigos. Esto es Dios sirviéndote a ti, aunque no somos dignos de eso. Y los enemigos llenos de rabia porque tiene la bendición de Dios. De malas, dice. Sí, utilizo la palabra de, ya sabes quién. Somos bendecidos de Dios. Amén. Y no es del que corre ni el que quiere, sino del que tiene Dios misericordia. Aposento, cama, mesa, pero también dice una silla. ¿De qué me habla la silla? La silla normalmente me está hablando de trono, pero la silla también me habla de poder. Tome la autoridad que Dios te ha dado. Y es lo que le decía, hay cosas que Dios ya colocó en ti que necesitan ser utilizadas. Hay batallas espirituales que tenemos que librar, que estamos solos y normalmente el enemigo cuando estamos aquí reunidos, olvídese que él no se va a atrever a hacer nada. Sería muy atrevido si lo hiciera. Pero él dice, espere que salga, nos vemos en la esquina. Era como decíamos cuando estábamos estudiando, ¿no? En el salón no podíamos agarrarnos a golpes, sino habían sitios donde nos encontrábamos allá. Ahora sí, venga para acá. Y los demás haciéndonos barra a ver quién nos da más duro. El diablo hace así, ¿no? Ahorita no me meto porque ahí salgo perdiendo. Pero espere. Te espero en la esquina. Se subes al bus, te pisan el callo y se te acabó la unción. ¿Sí? Llegas a la casa, se le quemó el arroz y se levantó el esposo y mejor dicho, batalla final. ¿Sí? Se le va el gozo, se va la paz. Sí, ya me habla de autoridad, de trono. Gobierna, no sobre los demás, sino gobierna sobre tu interior. Someta las batallas interiores, tome dominio sobre ella, tome dominio sobre tu alma, sobre todo lo que allí se batalla. Es que me sacan la piedra. Domina esa rabia. Amén. Domínala, tiene la autoridad para hacerlo. Es que quiero decirle hasta que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Calla. No hay nada más terrible, y lo digo por experiencia, que usted quiera decir hasta lo que mejor dicho no está escrito y el Señor te dice, te callas, no vas a hablar. Hemos pasado por momentos con eso. Señor, cállate. Pero, cállate. Señor, pero es injusto. Cállate. Y cuando me toca a mí, yo voy a hablar por ti. Espérate. Ay, Señor, pero es que... un poquitico, Dios. Un poquitico nomás. Es que con ese poquito puede destruir todo. Hubo momentos que, en los procesos que vivimos, yo tenía muchas cosas para decir, pero decía, Señor, te callas. Cállate. Y por un lado mi esposa y por el otro mi hijo, hola, dile, que te calles. Y a veces decía, claro, el que calla otorga. Y yo le decía, la última palabra la tiene Dios. Amén. La última palabra la tiene Dios. No es fácil. Pero también son tiempos donde tú puedes ver la gloria de Dios. Si es que tengo que expresar porque me ahogo. Bueno, vaya ya a la habitación que tienes, donde tienes la cama, donde tienes la mesa y donde tienes la silla y desahógate, porque tampoco es comerse todo porque te vas a enfermar. Desahógate. Hay momentos que le digo, Señor, tengo rabia con esta situación, Señor, y no tolero lo que están haciendo y saco todo. Lo aprendí de Jod. Jod en un momento dice, hoy hablaré con amargura.
Jeremías, creo que en el capítulo 15 o 20, él está diciendo, maldito el día que nací, el que dio aviso que había nacido varón. Y comienza a expresar, y es interesante porque Dios no le contesta nada. Termina el capítulo, él soltando toda la amargura que hay, y le empieza el capítulo siguiente, y vino palabra de Jehová, Jeremías, hijo de hombre, ve a tal par. Señor, ¿y no hubo una respuesta? No, él se estaba desahogando. Al único que le dice a Jonás y le dice, ¿no? ¿Tienen rabia? Sí, hasta los tuétanos, hasta los huesos, Señor. Y él, en una palabra, a pesar de que no le responde a Dios, es como, quédate con tu rabia, porque lo que yo estoy haciendo es justo. Así. Pero sí hay momentos en que Dios dice, vas a tener que callarte, vas a tener que tener dominio. Es que no puedes, es que Dios me hizo así, es que no. Aprendiste a hacer así. Mecanismos de defensa que se dispararon dentro de ti para defenderse en muchas formas, pero lo tiene que dominar. Para eso es el dominio propio que dice la palabra, pero eso se tiene únicamente sentado a la mesa, descansando en una cama y teniendo un lugar para permanecer en la presencia de Dios. Habitación, cama, mesa, silla. Gobierna. Cuando el reino de Dios viene a ti, es el dominio de todas las cosas que hay dentro de ti para ejercer todo de acuerdo a la dirección de Dios. Que si hay un altar a Satanás, va a tener que ser destruido y sale. Nos gusta desbaratarlo de afuera, pero interiormente quedan esos altares que no los sacamos. Hay cosas ahí guardadas que Dios está diciendo, destrúyelas dentro, interior. Pero ¿cómo, Señor? Entrégamelas. Yo puedo orar. Yo puedo hacer. Señor, pero es que yo no puedo. Déjame hacerlo. Que duele arrancar lo que hay en el corazón. Y a veces duele soltar las cosas. Y hay cosas ahí guardaditas por allá de recuerdo, ¿no? Esto es para no olvidarme de... Y hay recuerdos ahí, hay tiempos que comienzo a buscar cosas del pasado y las tengo por ahí guardadas en un letrero, qué sé yo, las destruyo, Señor, esto me está impidiendo para avanzar, Señor, yo lo saco. Ay, pero es un recuerdo que me dieron, mejor recuerdo que tiene que tener es el día de tu salvación. Amén. Y que hubo un cambio en su vida aquí en adelante. Esa silla me habla tanto de reposo, pero también me habla de autoridad. Siéntate en el trono, gobierna con Jesús. Siéntate en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esta situación no me voy a dejar vencer. No voy a seguir con esta tristeza. Ya suficiente lo que lloré por la situación que pasó. No quiero buscar más culpable. Fue una decisión de Dios y ¿quién pelea contra la decisión de Dios? Así es de que, como dice el Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía, Dios mío. Punto. De lo contrario, si usted dice, ay, es que quiero llorar, llore. Sí, llore. Eso es bueno. Pero no siga en esa melancolía, en esa tristeza, porque se olvida de vivir. Saca lo que tiene a través del llanto, a través de los momentos difíciles. Sácalo. Porque mientras usted no desocupe el corazón, no hay nada más que pueda recibir de Dios. Usted le pone el punto final a la tristeza, cuando toma la decisión, ya no más. Y cuando venga el alma a entristecerse, un momento, no más, suficiente ya lo que lloré. Si fue una pérdida, Señor, tú restaurarás las cosas. Y confrontando nosotros mismos, yo les he dicho que la forma como yo salí de los tiempos tan difíciles, justamente fue eso, confrontando a mí mismo. Y a veces me decía, ahora te vas a dejar destruir por estas palabras, ahora te vas a dejar destruir por esta situación. ¿Acaso Dios no está contigo? Me lo decía a mí mismo. Yo creo que si me escuchan hablar, eso fue chiflado. Pero fue necesario pasar por eso. Amén. Entonces, no más. No me aguanto. Le doy media hora para estar en esta tristeza. No más. Y la fui reduciendo. Ahora no. Sufro el impacto. 5 minutos, 3 minutos. Yo no puedo seguir con esta situación porque no quiero entristecer al Espíritu Santo de Dios que está dentro de mí. Dios le dice a Samuel, en el 1 Samuel capítulo 16, ¿hasta cuándo vas a estar llorando por Saúl sabiendo que yo ya tomé una decisión? Ese hasta cuándo me dijo que yo puedo tener la autoridad de decir hasta cuándo voy a estar en esa situación. Ese hasta cuándo. Ese hasta cuándo es el que Dios está diciendo hasta cuándo vas a estar con ese luto.
Hasta cuándo es Dios diciéndote hasta cuándo vas a estar con esa carga que está llevando si yo la puedo llevar. Suéltala. Suéltala. Cada vez que pasamos con mi esposa por momentos de dificultad, que nos dan malas noticias de nuestra salud, qué sé yo, ¿sabe qué hacemos? Nos agarramos a burlarnos de la situación. La otra vez ahí en el San Rafael con mi esposa, que tocó llevarla se le paralizó esta parte de la cara. Y pues nosotros, pues sí, obvio, con cosas serias para no poner las semanas así como tan deportivamente, pero no dejar angustiar el alma. Y siempre nos proponemos hacer eso, es como una terapia que nosotros hacemos. Y a veces ella con su boquita ahí torcidita. Yo le decía, claro, ella ya no me manda los bicos a mí, sino al vecino. Y nos reíamos entre nosotros. Y le decimos así a la doctora que nos estaba atendiendo, y esa señora nos miró mal, se enojó. Esto no es para burla, esto es delicado. Sabemos que es delicado, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos ponemos a llorar? Al último que comprendió y más bien nos dio risa, porque siempre hemos tomado las cosas así. Sí, hay un momento de impacto, obvio, lógico. Pero estamos en las manos de Dios. A ver, ¿hacemos algo con angustiarnos? Sí, hay que sacarlo del alma, hay que expresarlo. Vaya a la habitación, descanse en esa cama, siéntase en esa mesa, tome autoridad en esa silla y confróntate en la presencia de Dios. Y lo otro que dice ahí es, hay un candelero. ¿Qué es? Luz. La dirección de Dios en la situación que estás viviendo. A veces no la entendemos. Inclusive es interesante, porque más adelante, y tal vez dentro de 8 días, si el Señor así lo permite, vamos a ver, porque el mismo Eliseo dice, este asunto que pasó con la Sumanita y la muerte del niño, Dios no me lo ha querido revelar. Y Dios no le dice a Eliseo, se lo mantiene oculto, a pesar que era un hombre que tenía mucho discernimiento de las cosas de Dios. Y hay cosas secretas que Dios, por mucho que usted le diga, no le va a decir. Señor, ¿por qué esta situación? Dios no le va a decir. Ora, ayuna, clama, va a lugares, pide, hace todo lo que dice la Biblia. Se echa aceite, se echa agua, bueno, no sé qué tanto hace. Señor, necesito una respuesta. No hay respuesta. Hace muchos años que estaba yo con una hermana que Dios usaba mucho. Ella tenía una virtud, pero también la convirtió en un defecto. Cuando comenzamos a ministrar de Dios había un poder, bueno, es difícil de describir, difícil. Pasaron cosas espirituales que en mi vida había vivido, pero ella tomó ese discernimiento y la oportunidad de preguntarle a Dios cosas y Dios darnos respuesta, pero ella la tomó, ¿cuál era el punto débil de algunos siervos de Dios? Y después me di cuenta que ella utilizaba eso para manipular a la persona a la cual Dios le descubría el secreto. Y hizo caer ministerios. Cuando me di cuenta dije, Señor, esto es diabólico. Y hubo una persona que le preguntó, creo que en unas 4 ocasiones, Señor, y fulano de tal, ¿qué es? No había respuesta. Le preguntó aquí en 2 ocasiones, le preguntó en Ecuador a 2 personas y no. En la 5ª vez le dijo el Señor, yo no te voy a mostrar nada de mi siervo, porque no quiero que lo manipules. Tajante. Hay cosas secretas que Dios no te la va a mostrar. Haga lo que haga, Dios no te va a dar respuesta. No. ¿Por qué? No sé. Pero así lo va a hacer. ¿Y qué tengo que hacer, Señor? Búscame. Siga adelante. En mi mano están todas las cosas. Yo haré. Punto. ¿Cuándo? En mi tiempo. ¿Puede usted coger la mano de Dios y decirle, haga esto, haga aquello?
No. Pero la luz trae revelación. Voy a terminar leyendo lo que dice Santiago. Capítulo 1, versículo 2. Y mire que habla de los problemas y las dificultades. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, ¿qué produce? Produce fe. La prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿sí? Más la paciencia, más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Pudiéramos explicar aquí que la falta de respuestas es formándote la paciencia, porque la paciencia tiene que tener una obra completa. Eso somos impacientes. Amén, empezando por ahí. Dice, cuando la paciencia es completa, dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa. Y el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios, el cual da a todos, sin excepción, abundantemente y sin reproche, y les será dada. La pregunta es del versículo 5, ¿sabiduría para qué? Si usted saca de contexto el texto, diría, para hacer las cosas. No, este versículo no está hablando de eso. Este versículo está hablando la sabiduría para enfrentar las pruebas que estás pasando. Eso es luz. No se detenga tanto el por qué, sino más bien el para qué y el cómo enfrentar la situación, las estrategias. A veces esperamos que los demás cambien y nosotros quedarnos tal cual. Y el cambio tiene que empezar en nosotros. Haga usted lo que tiene que hacer conforme a lo que Dios le dice y deje que Dios se encargue. Y cuando la presencia de Dios habita en ti, cuando está la habitación, y voy a ahora interiorizar estas 4 cosas, cuando abres tu corazón para que sea la presencia de Dios, porque se da cuenta que esa presencia de Dios va a traer algo importante a tu vida, y allí hay reposo, hablando de la cama, hay comunión, hablando de la mesa, hay autoridad, hablando de la silla, y hay luz de la revelación de la palabra de Dios. Vas a ser entendido en muchas cosas. Vas a aquietar tu alma. Y vas a ser instrumento de bendición en tu casa y en todos los que están a tu alrededor. Es lo que se necesita en este tiempo para salir vencedores. No te dejes angustiar por las cosas. Reposa, descansa. Deje el afán. Quita el cansancio. No te alteres por las noticias. Tome las cosas en calma, pero también en acción. Salmo 46, hemos leído en los devocionales, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y si lo puedo conectar con lo que hemos dicho en los devocionales, sumérgete en el río, que va a ser el tema esta semana en los devocionales, hasta donde el Señor lo permita. Sumérgete en el río y vaya profundizando en ese río de la presencia de Dios. Pero que estas cosas, habitación, cama, mesa, silla y candelero, hay en ti. Dentro de 8 días, si el Señor lo permite, vamos a ver los resultados de tener eso, de proponer hacer eso. No se hace de la noche a la mañana, es un proceso. Una habitación no se hace en un día. Hay que edificarla. Pero hay que disponer con un propósito. Que la presencia de Dios esté con nosotros. Y si la presencia de Dios está con nosotros, cualquier cosa puede ocurrir. Amén. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Padre precioso, yo te doy gracias porque, Señor, hay veces que hay tanta incertidumbre en nosotros, Señor, que no alcanzamos a comprender todas las cosas. Pero yo sé que tú traes revelación a nuestra vida, Señor. Y quietud y paz en medio de las tormentas que tenemos que atravesar, Señor. Pero lo más importante es que en medio de todas ellas podamos descubrir tu presencia, tu amor y tu gracia infinita, Señor. Yo te pido, Señor, que
podamos ser instruidos por ti, Señor, de una forma clara, directa, Señor, en medio de todas las cosas, Señor. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestro interior, Señor, y traiga revelación de esta palabra que hemos compartido. Si nos ha faltado sabiduría para enfrentar las pruebas, Señor, sabiendo que cada una tiene un propósito, Señor, que es formar nuestro carácter según el carácter de Jesús, Señor. A que tú te formes en mí, como dice ahí en Filipenses 1:6, que cada uno de nosotros estemos persuadidos que tú que has empezado la obra en nosotros la va perfeccionando, Señor, hasta el día de tu venida. Tú estás trabajando en nosotros y lo seguirás haciendo, Señor, para que tu gloria sea vista en nosotros, Padre, y para que otros vean el poder de tu grandeza, de tu amor y de tu misericordia. Guárdanos, dirígenos, fortalézcanos y no permita que ni la angustia ni nada, Padre mío, invada nuestra alma ni nuestro corazón, sino que seamos hombres y mujeres dispuestos para ti, Padre. Bendigo a tu pueblo, Señor, a tus hijas, a tus hijos, que esta semana que hemos iniciado sea una semana de bendición, de gloria tuya, de gracia tuya en medio de todas las cosas, Padre, y que tu nombre sea glorificado. Te lo pido, te lo suplico, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Gracias y paz para todos mis hermanos. Adelante, Dios está con nosotros.